Cuando era niño, mi tía Cecilia era mi persona favorita. Tenía esa energía inigualable que hacía que cada reunión familiar pareciera una aventura. Se vestía con colores vivos, hablaba fuerte, se reía aún más fuerte y no le tenía miedo a nada ni a nadie, o al menos eso creía yo. Pero cuando cumplí 7 años, ella simplemente desapareció. Sin rastro. Sin despedida. Mi madre lloró durante meses. Mi abuela envejeció una década en un solo año. Todos decían que Cecilia se había ido con alguien, que era inestable, que ya lo veían venir. Pero yo no me lo creía. Algo me decía que su desaparición tenía más fondo. Algo sucio. Algo que la familia prefería barrer bajo la alfombra. Pasaron los años, crecí, y la vida me enseñó a no hacer tantas preguntas. Me convertí en alguien funcional, un adulto más en medio del tráfico y la rutina. Trabajaba como técnico de mantenimiento en una empresa de telecomunicaciones. Nada glamuroso, pero me daba para vivir. Y así, entre lo cotidiano, un día conocí a alguien. Se llamaba Lucía. Bueno, decía llamarse Lucía. Nos conocimos por una app de citas. Yo había salido de una relación larga y, con mis 32 años, sentía que era hora de volver a intentarlo. Su perfil no tenía muchas fotos, pero las pocas que tenía eran impactantes. No por ser sexys o provocativas, sino por la mirada. Había algo en esa mirada. Lucía era misteriosa, culta, siempre escribía como si ocultara algo, pero sin dejar de parecer cercana. Al principio pensé que se trataba de una mujer mayor, quizá de 40 o más, por la madurez de sus mensajes. Pero luego me di cuenta de que no, o eso me hizo creer. Intercambiamos mensajes durante semanas. Nos enviábamos audios, pero no hacíamos videollamadas. Siempre había una excusa, mala conexión, cansancio, no se sentía lista aún. Me pareció raro, pero la forma en que hablábamos me atrapó. Me hacía sentir visto. Como si alguien, por fin, me leyera por dentro. Había frases que me desarmaban: me gusta cómo evitas hablar de tu padre, aunque se nota que aún duele. Siento que te faltó una figura femenina después de tu infancia. No quiero sonar rara, pero te juro que a veces sueño contigo. Me dejaba en blanco. ¿Cómo podía saber tanto de mí? Un día, mientras hablábamos de nuestras películas favoritas, mencionó una escena específica de Cinema Paradiso, y me dijo: recuerdo cómo llorabas viéndola, cuando eras niño. Estabas en el sillón verde de casa de tu abuela. Me congelé. Esa imagen era exacta. Tal cual. Y yo nunca se la había contado a nadie. ¿Cómo sabes eso? Le pregunté. Tardó 10 minutos en responder. Luego envió: no me asustes, fue una corazonada. Me imaginé la escena. Pudo haber sido una coincidencia. Pudo. Pero ahí fue cuando me empezó a sonar esa vocecita interna otra vez. Esa que me decía que había algo más. Aún así, seguí hablando con ella. Cada vez más. Hasta que me propuso vernos en persona. El lugar era raro, un hotel modesto, alejado de la ciudad. Quiero privacidad, me dijo. Yo acepté. Un impulso más fuerte que el miedo me arrastraba. Y así empezó todo. El día del encuentro llegó más rápido de lo que imaginé. Mi corazón no paraba de bombear desde la noche anterior. Me bañé 2 veces. Me cambié de camisa 5. Pensé en cancelar al menos 10 veces. Y sin embargo, ahí estaba, tomando la carretera rumbo a un hotel olvidado en un pueblo entre Hidalgo y Querétaro. Lucía me había dado el nombre exacto del sitio: Hotel Los Girasoles. No aparecía en Google Maps. Ni siquiera tenía sitio web. Era raro. Pero seguí. El lugar parecía detenido en los 90s. Fachada rosada deslavada, ventanas tapadas con cortinas verdes. El recepcionista ni me miró a los ojos. Apenas me entregó la llave de la habitación 12. Ya lo esperan, murmuró, sin preguntar mi nombre. Esperan. En plural. Me incomodó. Subí al segundo piso. La habitación tenía una puerta blanca con la pintura descascarada. Toqué una vez. Nada.
Volví a tocar. Un sonido metálico detrás de la puerta, cadena desenganchándose. Luego, se abrió lentamente. Y ahí estaba ella, Lucía. Vestía de negro, con una blusa que le cubría hasta el cuello y un pantalón holgado. Tenía un rostro maduro, más del que imaginé por las fotos, pero aún hermoso. No por los rasgos, sino por lo que proyectaba. Había dolor en su expresión, pero también firmeza. Firmeza de alguien que ha vivido demasiado. No me saludó con un beso ni con un abrazo. Solo me miró y dijo, gracias por venir. Pasa. Entré. La habitación olía a incienso. Había velas. En el buró, una foto enmarcada. No alcancé a verla bien al principio. Me senté en la orilla de la cama. Ella se quedó de pie. Silencio. Yo no sabía qué decir. No sabía si besarla, si preguntarle cómo estaba, si decirle que por fin la veía. Hasta que ella se sentó frente a mí. Me miró por largos segundos. Y soltó, tengo que contarte algo. Y te juro que no tengo otra intención más que ser honesta contigo, antes de que esto avance más. Mi estómago se encogió. La forma en que lo dijo no sonaba a tengo esposo ni soy casada. No. Era algo más grave. Mi nombre no es Lucía. ¿Cómo te llamas entonces? Cecilia. Y ahí, se me fue el alma al piso. Sentí una corriente fría desde los pies hasta la nuca. La miré bien. Le busqué las facciones. La nariz. La forma de la mandíbula. Claro. Esa sonrisa torcida al hablar, esa era mi tía. No, dije. Sí, respondió ella, con una lágrima bajándole por la mejilla. Soy tu tía. La misma que desapareció hace 20 años. Mi cuerpo se tensó. Me levanté de golpe. La silla casi cae. Retrocedí. Estás loca, ¿qué es esto? ¿Por qué me hiciste esto? Ella se cubrió el rostro con las manos. Lloraba en silencio. Pero no trató de acercarse. No intentó justificarlo aún. Yo caminaba por la habitación como animal encerrado. Todo lo que había sentido por ella, cada palabra, cada conexión, había sido con mi propia tía. ¿Con la mujer que desapareció cuando yo tenía 7 años? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Logré preguntar con voz rota. Ella me miró. Y por fin habló, lo único que te puedo prometer es que todo lo que te dije fue verdad. Lo que sentí también. No sabía que eras tú cuando empezamos a hablar. Yo, cambié mi nombre hace años. No tengo redes sociales, no tengo huellas. Vivo con otra identidad desde hace 2 décadas. Te reconocí cuando me mandaste una foto con tu perra, la misma que tenías de cachorro cuando eras niño. Entonces, supe quién eras. Y ahí, ya no pude detenerme. Me quedé inmóvil. El corazón martillándome el pecho. Ella se levantó, fue al buró y me tendió la foto enmarcada. Era una vieja imagen de cuando yo tenía 7 años, jugando con mi prima y mi tía Cecilia en el jardín de mi abuela. Yo apenas podía respirar. ¿Por qué te fuiste? Porque tenía que hacerlo. Y no puedo contártelo todo aquí, pero si me das una noche, una sola noche para explicarte por qué desaparecí, te juro que nunca volveré a molestarte. Me quedé callado. Mi mundo se había quebrado en 1000 pedazos. Y sin embargo, quería saber. Quería respuestas. Y acepté. Una noche. Una. Ella asintió. Y cerró la puerta. Y ahí, encerrado con la mujer con la que estuve a punto de enamorarme, y que resultó ser mi tía perdida, empezó el verdadero infierno. Esa noche, no dormimos. No porque hiciéramos algo, ni siquiera nos tocamos, sino porque el insomnio que compartíamos estaba alimentado por el asco, el morbo, la necesidad de entender, y el resentimiento de 20 años de secretos. Ella se sentó en la cama, con las piernas cruzadas. Yo en una silla, frente a ella, mordiéndome las uñas como un maldito adolescente. No sabía si quería abrazarla o escupirle en la cara. Y ella tenía una mirada que nunca le conocí. No era la tía cálida de mi infancia.
Era una mujer curtida, endurecida, distinta. ¿Te acuerdas del día que desaparecí? Empezó. Yo asentí. Fue en un domingo familiar. Tú tenías 7. Todos estaban comiendo, y yo dije que iría por pan al Oxxo. Nunca volví. Me acuerdo que mamá lloraba todas las noches. Y tu papá no volvió a ser el mismo. Ella asintió, bajando la cabeza. Fue un infierno, pero no tenía opción. Se paró, sacó de su bolso un sobre amarillo. Me lo extendió. Dentro, había fotocopias de documentos, recortes de periódico y una orden de restricción. ¿Qué es esto? La razón por la que desaparecí. Me escapé porque estaba siendo abusada por alguien de la familia, y cuando traté de denunciarlo, me amenazaron. Dijeron que me iban a encerrar por loca. Mi madre, tu abuela, me dijo que si lo contaba, le iba a partir el alma a todos. Me congelé. ¿Quién? Tu abuelo. ¿Qué? Se me fueron las palabras. El aire. Yo tenía 17. Él me manoseaba cuando todos dormían. Me decía que si hablaba, iba a hacerle daño a mamá. Y cuando por fin reuní el valor de contarlo, ella me culpó a mí. Me dijo que era una vergüenza para la familia. Que nadie me creería. Yo temblaba. Literalmente. Ese día del pan, no iba por pan. Me fui directo a la terminal. Con lo que traía en la bolsa, tomé el primer camión al norte. Me cambié el nombre, trabajé de lo que pude, limpié baños, dormí en la calle, hice cosas que no te voy a contar, hasta que un día dejé de tener miedo. Me llevé las manos al rostro. Era demasiado. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no le dijiste a alguien más? Intenté hablarle a tu madre. Llamé desde un locutorio, le dije que estaba viva. Me colgó. Luego me cambiaron el número. Me bloqueó. Me enteré que habían dicho que me había ido por loca, por drogadicta, por puta. Perdí el derecho a defenderme. Silencio. Me sentí una mierda por haber crecido creyendo esas historias. Por no haber cuestionado nada. Y ahora, ¿por qué me buscaste? ¿Por qué a mí? Ella se echó a reír. Una risa rota. No te busqué, Dani. Fue casualidad. Cuando me escribiste en ese foro, hablando de libros de Murakami, nunca pensé que fueras tú. No reconocí tu nombre de usuario, ni tu foto. Solo eras alguien que hablaba como yo, que pensaba como yo, que tenía las mismas cicatrices. Su voz temblaba. Me enamoré de ti sin saber quién eras. ¿Y cuándo lo supiste? Cuando subiste una foto tuya, sonriendo. La misma sonrisa que tenías a los 7. Tu lunar junto a la ceja. Lloré toda la noche. Quise bloquearte. Te juro que lo intenté. Pero algo en mí, no pudo. Yo cerré los ojos. Ahora todo tenía sentido. El cariño profundo, la conexión casi enfermiza. La sensación de te conozco de antes. Y al mismo tiempo, el asco. Entonces, ¿qué quieres de mí? Ella respiró hondo. Solo que me escuches. Que sepas quién soy. Que no dejes que me entierren como un mito enfermo. No quiero volver a ser parte de la historia sucia que inventaron. Solo quiero que alguien de mi familia me vea. Me reconozca. Me crea. Nos quedamos en silencio. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera, la oscuridad era total. No había faroles, ni ruido, ni señal en el celular. Solo el eco del pasado volviendo con fuerza. ¿Quieres que le diga a todos? No. Aún no. No quiero enfrentar a esa familia. Solo quería que tú lo supieras. Volteé a verla. Entonces esta fue nuestra única noche. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Sí. Esta es la despedida. Amaneció. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. Solo dejó una carta en la mesa. Dani, gracias por quedarte. Gracias por no gritarme ni insultarme. Me devuelves una parte que me robaron hace años. Voy a seguir adelante.
Tal vez algún día nos crucemos en otro contexto. Sé feliz. Ceci. Salí del hotel. El recepcionista ya no estaba. Ni siquiera había luz. Y al buscar su perfil de chat, ya no existía. Pensé que sería el final. Pero no. Faltaba lo peor. Una semana después, mi madre recibió una carta sin remitente. Y el pasado volvió para destruirlo todo. Una semana después, mi madre llegó a mi casa con los ojos enrojecidos. Necesito hablar contigo, pero no aquí. ¿Qué pasó? Llegó una carta. Sin remitente. Está escrita a mano. Y, es de Cecilia. El nombre me dejó helado. ¿Cómo sabes que es de ella? Porque está firmada como Cecilia Mendoza, y me llama por mi segundo nombre. Nadie lo hace desde que ella, bueno, desde que la perdimos. Nos fuimos a su casa. En el camino no dijimos palabra. Solo se oía la respiración tensa de mi madre, como si llevara siglos conteniéndose. Me sentó en la sala y me entregó la carta. Era el mismo tipo de papel que usaba Ceci cuando me dejaba notas en la secundaria. Tenía la misma caligrafía fina, casi de maestra. Amalia, sé que me odias. Sé que pensaste que me fui por vicios, por hombres, por vergüenza. Pero yo no abandoné. Me obligaron a irme, me callaron. Me negaron. Y tú fuiste parte de eso. Cuando quise decirte la verdad, tú colgaste. Ahora solo quiero que sepas que estoy viva. Que nunca fui una adicta ni una loca. Y que alguien más, alguien de tu propia sangre, ya sabe todo. No quiero volver. Solo necesitaba romper el silencio. Ceci. Mi madre se derrumbó. Lloró como no la había visto llorar desde la muerte de mi abuela. Yo, pensé que la estaba cuidando. Pensé que callarla era lo correcto. Que nadie debía enterarse. ¿Enterarse de qué? Ella me miró. Una mirada de años de culpa acumulada. ¿Tú también lo sabías? ¿Saber qué? Silencio. Luego, como si por fin se quitara una piedra del pecho, tu abuelo, lo que le hizo. Yo lo supe. Todos lo supimos. Pero nadie dijo nada. Y ahora me doy cuenta que la enterramos viva. Me quedé sin aire. Sabía que Ceci me había dicho la verdad. Pero oírlo de mi madre fue como tragar vidrio. ¿Por qué no lo denunciaste? Porque en esa época, denunciar a tu propio padre era como firmar tu sentencia. Nos educaron para callar. Nos educaron para proteger la imagen, no la verdad. Esa noche fue la primera vez que vi a mi madre pedir perdón a alguien que no estaba en la habitación. En los días siguientes, empecé a obsesionarme. Busqué de nuevo el perfil de Ceci. Ya no existía. Fui al hotel donde nos vimos, cerrado por mantenimiento. Fui al locutorio donde, según me contó, trabajaba durante años. Nadie la recordaba. Era como si se hubiese desvanecido. Pero entonces, una noche, me llegó un correo. Sin asunto. Sin nombre. Solo un mensaje, estoy bien. No me busques. Solo vive. Y haz algo con lo que sabes. Sé. Pasé horas leyendo esa línea. Como si entre letras me hablara, como si pudiera tocarla otra vez. No la volví a ver. Una semana después, la bomba explotó. Mi madre, con los ojos secos ya de tanto llorar, hizo algo impensado, llamó a todos los hermanos. A los primos. A los que quedaban vivos de aquella época. Organizó una comida familiar en domingo. Igual a la de hace 20 años. Y ahí, en el mismo patio donde Ceci se despidió del mundo, mi madre se puso de pie, y dijo, tengo algo que confesar. Todos lo sabemos, pero nadie tuvo huevos para decirlo. Cecilia no estaba loca. Cecilia fue víctima. Y nosotros, su familia, fuimos sus cómplices por callar. Hubo quienes se levantaron indignados, quienes la llamaron resentida, manipulada, senil. Pero también hubo quienes agacharon la cabeza. En silencio. Porque sabían. Y ahora les digo más, añadió, mi hijo también lo sabe. La vio.
Habló con ella. Está viva. Y no quiere vernos nunca más. Y yo la entiendo. Mi primo Andrés se paró y aplaudió. Mi tía Lorenza se fue llorando. Y yo, sentí algo que no sabía que podía sentir, orgullo por mi madre. Los días pasaron. Volví a trabajar. Volví a mi rutina. Pero nunca fui el mismo. Empecé a escribir lo que había pasado. No usé nombres reales. Solo lo conté en un foro anónimo. Conté cómo uno puede enamorarse de alguien sin saber quién es. Y cómo, incluso cuando descubres la verdad, hay amores que no dejan de ser reales, aunque duelan. Y terminé mi post con una línea que aún hoy no olvido: ella no me dejó con el corazón roto. Me lo entregó completo, pero con cicatrices que necesitaba ver. El post que publiqué, sin dar nombres, explotó. No porque fuera viral, sino porque alguien lo reconoció. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, recibí un mensaje privado en la plataforma. El usuario no tenía foto ni publicaciones previas. Solo decía: ¿eres tú el que escribió sobre Cecilia Mendoza? Yo la conocí también. Soy su hija. Me paralicé. ¿Su hija? La conversación siguió: sé que esto es raro. No te asustes. Solo quiero entender por qué alguien hablaría de ella justo ahora. Mi mamá no quiere hablar del pasado. Pero lloró al ver tu historia. Nunca la vi así, le respondí, con cuidado, sin comprometerme. Quería comprobar si decía la verdad. ¿Cómo sé que hablas de la misma Cecilia? Porque cuando yo era niña, me mostraba una caja con cartas de un tal Matías. Cartas que nunca mandó. Y en una decía: te prometo que si el día que apareces yo estoy vivo, te invito a un café. Uno real. No de esos virtuales de mierda. Me puse a temblar. Esa frase era mía. Literal. La escribí en uno de nuestros primeros correos. Un correo que yo había perdido. Ella lo guardó. Durante semanas hablé con esa chica. No revelaré su nombre real, pero para este relato la llamaré Lucía. Lucía tenía 19 años. Estudiaba psicología en línea. Vivía en otra ciudad, con Cecilia y un hombre al que llamaba papá, pero que no era su padre biológico. Cecilia, según ella, tenía migrañas constantes. Se la pasaba encerrada. Escribía mucho en libretas que no dejaba que nadie tocara. Y lo más impactante fue esto: mi mamá me contó que cuando tenía 16, quedó embarazada de un hombre mucho mayor. Me lo dijo hace poco. No me dio nombre. Pero dijo que fue el inicio del infierno. La voz de mi madre retumbó en mi cabeza: tu abuelo, lo que le hizo. Lucía no lo decía, pero yo entendí todo. ¿Tu mamá te ha contado qué le pasó cuando era joven? Solo que su familia la traicionó. Le hicieron creer que estaba enferma, que estaba loca. La internaron en una clínica. Y cuando salió, ya no tenía casa a donde volver. Me dieron náuseas. Literal. Toda la familia había construido una narrativa tan limpia, tan políticamente correcta, que por años yo mismo la había repetido sin cuestionarla. Pero la verdad estaba ahí, la callaron a la fuerza. Un mes después, Lucía me escribió de nuevo. Mi mamá quiere verte. Me congelé. ¿Dónde? En un café, el mismo donde ella te citó antes, solo que ahora sí irá. Llegué media hora antes. Me sudaban las manos. Miraba la puerta cada 5 segundos. Y ahí apareció. Ya no con peluca. Ya no con maquillaje exagerado. Era ella. Mi tía. Cecilia. Más delgada. Más marcada por los años. Pero seguía teniendo esos ojos de tormenta, esa mirada que parecía leer todo sin decir una palabra. Nos sentamos. Ella pidió té. Yo no dije nada. Esperé. Hasta que habló. Pensé que no tendría el valor de venir. Yo tampoco. Leí lo que escribiste. Me costó días juntar fuerzas para leerlo todo. Pero cuando lo hice, lloré. Porque por primera vez, alguien me creyó. No supe si abrazarla o romper a llorar.
Nunca entendí por qué desapareciste así. Porque me mataron en vida, Matías. Porque no tenía más salida. Y luego, con el tiempo, volverse otra persona fue más fácil que ser yo. Le pregunté por qué me buscó por internet. Su respuesta fue un puñal, porque guardé tus cartas todos estos años. Y cuando descubrí que eras tú, no pude evitar volver a leerte. Estabas tan cerca, y yo tan rota. Quise ver si quedaba algo bueno en este mundo. Y eras tú. Cerré los ojos. Ella bajó la mirada. Sé que lo que hicimos fue una locura, y te juro que si hubiese sabido que eras tú desde el primer día, nunca habría. La interrumpí. Yo también lo hice. Lo viví. No me arrepiento. Pero sí me duele. Pasamos 2 horas ahí. No hablamos más del pasado. Me habló de Lucía. De sus años sola. De cómo aprendió a sobrevivir sin confiar en nadie. Antes de irse, me dijo, no me busques más. No porque te odie. Sino porque si te vuelvo a ver, no podré soltar esta vida que con tanto dolor construí. Y me destruiría. Nos despedimos con un apretón de manos. Quise abrazarla. No lo hice. Ella se fue, y con ella, una parte de mí que jamás recuperaré. Al llegar a casa, abrí una caja donde guardaba cartas viejas, fotos, recuerdos tontos. Saqué una de las primeras cartas que le escribí cuando tenía 12 años. Una donde le decía que ella era mi tía favorita. La que me dejaba romper las reglas. La que me enseñó a confiar en lo invisible. Y lloré. Porque al final, me enseñó algo más, que incluso en la oscuridad más brutal, uno puede encontrar amor. Aunque sea con los ojos vendados. Después de verla, no dormí por 3 noches seguidas. Me levantaba en la madrugada, caminaba por el pasillo como un zombi, abría la heladera sin hambre y me quedaba viendo la luz interna como si me respondiera algo. No lo hacía. Solo me quemaba los ojos. Empecé a leer las cartas otra vez. Las que le mandaba. Las que me devolvieron sin abrir. Cada renglón me parecía un grito de auxilio lanzado a un pozo sin fondo. Pero lo más retorcido de todo esto, era que a pesar de todo, yo seguía pensando en ella como ella. No como mi tía Cecilia. Mi mente no podía reconectarlas por completo. Era como si mi cerebro estuviera dividido entre el pasado familiar y el presente emocional. Y ninguno quería ceder terreno. Pasaron semanas. Lucía no volvió a escribir. Pensé que todo había terminado. Que ese capítulo ya estaba cerrado. Pero no una tarde, mi celular sonó. Número desconocido. Matías. Dijo una voz entrecortada. Era Lucía. Sollozando. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Es mi mamá. Está en el hospital. Intentó, no sé, creo que se quiso quitar la vida. El mundo se me apagó en seco. Llegué a la clínica de inmediato. Estaba en urgencias. La encontraron desmayada en el baño, con pastillas esparcidas por el piso. Lucía estaba destrozada. No sé qué pasó. Estábamos bien. De verdad. Yo estaba en casa. Solo salí media hora. Y cuando regresé, la encontré así. No quise preguntar si había dejado alguna nota. El silencio era ya suficientemente elocuente. La dejaron en observación. Se salvó. Pero estaba sedada, apenas balbuceaba palabras. Tenía ojeras profundas, como si el alma se le hubiera desprendido. Me quedé horas allí, sentado, viendo cómo la mujer que alguna vez fue mi guía en la infancia, y luego mi amor anónimo en la adultez, ahora estaba rota frente a mí. A la madrugada, Lucía se me acercó con los ojos aún húmedos. Matías, tengo que decirte algo. Pero me da miedo. Dímelo. Mi mamá me contó, hace meses, que no solo tú eras especial para ella. ¿A qué te refieres? Que tú fuiste la única persona de su familia que la hizo sentir que valía la pena vivir. No supe qué contestar. Me quedé helado. ¿Sabes? Continuó ella, cuando ella te conoció por internet, sin saber quién eras, volvió a sonreír. Volvió a cantar en la ducha.
A escribir. A soñar. Nunca la vi así. Y entonces me soltó otra bomba, el problema fue cuando descubrió quién eras. Desde ese día, su salud empezó a deteriorarse. Durante los siguientes días, me debatí entre irme y quedarme. ¿Qué se hace cuando amar a alguien significa también lastimarlo? ¿Qué se hace cuando tu presencia es una herida para otra persona, aunque también sea su alivio? Una semana después, Cecilia despertó. Me dejaron entrar a verla, solo unos minutos. Ella me miró. Sonrió débilmente. ¿Qué haces aquí? ¿Qué crees? ¿No deberías estar odiándome? Me senté. Le tomé la mano. Cecilia, no vine a juzgarte. Vine porque me importas. Y porque todavía tengo 1000 cosas que no entiendo. No hay mucho más que entender, Matías. Claro que sí. ¿Por qué desapareciste de verdad? ¿Por qué nadie me contó la verdad cuando era niño? ¿Por qué volviste como otra persona? Ella suspiró. Cerró los ojos. Y empezó a hablar. Porque me violaron, Matías. Tu abuelo. Tu héroe. Y nadie me creyó. Tu madre me llamó loca. Tu abuela me dijo que era un castigo de Dios. Me encerraron en una clínica de monjas para curarme. El suelo desapareció bajo mis pies. Cuando salí, estaba embarazada. Me obligaron a dar en adopción a mi hijo. Y luego me dijeron que era mejor para todos que me fuera lejos. Tu abuelo me dio dinero. Me compró el silencio. Me llevé las manos al rostro. No sabía si llorar, gritar, salir corriendo o romper algo. Cuando me fuiste escribiendo de adulto, con tu seudónimo, no te reconocí. No al principio. Pero cuando lo hice, me sentí feliz. Y también asquerosa. Ella soltó una risa amarga. Pensé, esto es lo que soy. Una mujer rota. Que solo puede vincularse desde el dolor. Pero también pensé que si alguien podía entenderlo, eras tú. Al salir del hospital, me senté en la banqueta. Miré el cielo. Estaba nublado. Lucía se sentó a mi lado. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sabía. ¿Cómo se sigue después de esto? ¿Se vuelve al trabajo? ¿A la rutina? ¿A las redes sociales donde la gente sube fotos de branches y gatos? Yo no era el mismo. No sé, le dije. Pero creo que ahora sí puedo empezar a vivir, aunque tenga que cargar con todo esto. Esa noche, escribí de nuevo en Reddit. Un último post. El más honesto que he escrito en mi vida. Decía, me enamoré por internet de una mujer que resultó ser mi tía desaparecida hace 20 años. Ella fue abusada. Silenciada. Exiliada. Yo solo quise entender. Y terminé descubriendo que a veces el amor no tiene forma, ni permiso, ni final feliz. Pero aún así, es amor. Después de lo que me confesó, no volví a ser el mismo. No solo porque lo que dijo era brutal, sino porque me obligó a reconfigurar por completo mi historia familiar. Todo lo que sabía. Todo lo que me contaron. Todo lo que creía sobre los míos. Lo más perverso era eso, yo crecí creyendo que Cecilia era una loca que se fue por voluntad propia. Que se escapó con un hombre, que andaba en drogas, que era rebelde. Nunca dijeron, tu abuelo abusó de ella. Nunca dijeron, le fallamos. Empecé a recordar cosas de la infancia que había bloqueado. Los gritos en la noche, las visitas de curas a la casa. Las discusiones entre mamá y papá cuando algo no se podía decir frente a los niños. Y sobre todo, una vez que Cecilia apareció de repente en la puerta, llorando, gritando que le devolvieran a su hijo. Que ya lo había encontrado. Que sabía quién lo tenía. Y mi madre, en lugar de abrazarla, le cerró la puerta en la cara. Tenía yo 10 años. Esa noche le pregunté a mamá quién era. Una prima lejana. Está mal de la cabeza. No le hagas caso. Pero yo me acordaba de ella cargándome de bebé. Cantándome bajito en el jardín. Después de la hospitalización, Cecilia se fue a vivir con Lucía. Dejó de responderme por semanas. Necesitaba espacio.
Yo lo entendía. Me dediqué a buscar a aquel hijo que le arrebataron. Conseguí un nombre. Un archivo polvoriento. Y una dirección que ya no existía. Pero no me rendí. Lo encontré. Trabajaba en un taller mecánico en Querétaro. Se llamaba Daniel. Tenía 29 años. Nunca supo que fue adoptado. Su familia se lo ocultó. Tuve que contactarlo como si fuera periodista. Le dije que investigaba casos de adopciones ilegales en los años 90. Él se mostró curioso, desconfiado, pero curioso. Me costó semanas convencerlo de hacerse una prueba de ADN conmigo. Cuando llegaron los resultados, no quise abrirlo solo. Le escribí a Cecilia. Le dije que tenía que ver algo. Nos citamos en una cafetería pequeña, en la misma ciudad donde nos conocimos aquella primera vez, sin saber quiénes éramos. Ella llegó más delgada. Más frágil. Pero con una luz distinta en la mirada. Como si por fin empezara a reconciliarse con su existencia. ¿Qué es esto, Matías? Le pasé el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Y leyó. Coincidencia genética, 99.998%. Relación, madre-hijo. No lloró. Solo se quedó viendo el papel. Como si lo quisiera memorizar para siempre. Y luego, por primera vez en mi vida, la vi sonreír como una mujer en paz. Daniel no quiso verla de inmediato. No lo culpo. Pero después de varios correos y llamadas, accedió a un encuentro. Lucía fue con ella. Yo me quedé afuera, respetando el momento. Pasaron 3 horas adentro. Cuando salieron, los dos tenían los ojos rojos. Pero se abrazaban. Y algo en sus gestos decía que, aunque no podrían recuperar el tiempo, sí podían construir algo nuevo. Esa noche, Cecilia me escribió. Era la primera vez en semanas. Gracias por devolverme lo que me quitaron, Matías. Gracias por no odiarme. Gracias por mirarme como lo hiciste, incluso cuando era más fácil huir. No quiero que cargues con esto toda tu vida. Fuiste mi luz en medio de un túnel que nadie más quiso recorrer. Yo también te amé. Pero ahora te libero. Cerré el celular. Lloré en silencio. No respondí. No hacía falta. Volví a casa. A mi rutina. A mis amistades. Intenté salir con otras personas, pero siempre había un fantasma en la conversación. Una mujer con 2 nombres, una historia con 2 versiones. Y un amor imposible, pero inolvidable. Lo último que supe fue que Cecilia se mudó al sur con Lucía. Que empezó a trabajar en una librería. Que a veces Daniel la visita. Yo no los veo. Pero me basta saber que están reconstruyéndose. Y yo, también. Tal vez no todos los amores están destinados a quedarse. Tal vez algunos solo vienen a mostrarnos lo que somos capaces de sentir. Y luego, nos dejan con las piezas para armar otra cosa. Algo más real. Algo más nuestro.